Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Y era hora de pillarte, ¿eh? Está bien de andar de ganso por ahí, escaqueado y todo eso. Bueno, es lo que tiene el veranillo, Sí, sí, que uno, que uno se escaquea a pasar un poquito más de calor que aquí. sí, porque Eh, encima no te has ido al norte, te has ido No, me he ido muy al sur al profundo Guadalquivir, ahí a tope. de mí. Sí, sí. Allí dicen que hay muchos mosquitos. Bueno, y 42 grados, así pim pam, sin nada. Eso sí, ellos dicen, no, es que el calor es muy seco, no compares con el vuestro que es húmedo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Pues será eso. Bueno, eh, después de hablar del tiempo, ya Sí, al final, que normalmente se acaba hablando del tiempo, pero nosotros hemos hecho el principio. después hablaremos de fútbol, ¿eh? Que ahora hay Venga, para... venga. A ver, empezamos por lo que tiene más enjundia y lo que está de moda en el día de hoy. Estuvo ayer y llevamos unos días con Ujú. rum rum. Vamos a hablar de ley Mordaza y regeneración en España. En el día de ayer hubo una comparecencia, un pleno, o como se llame, en el Congreso de los Diputados, en el Ujú. señor presidente del Gobierno, el señor, joder, no me sale el nombre, iba a decir Felipe Sánchez, González, Sánchez. iba a decir Sánchez. El señor Sánchez, pues presentó lo que cree él que va a ser el plan de regeneración para España y todo eso. Pues, bueno, lo de la ley Mordaza viene al cuento de que la señora vicepresidenta Yolanda Díaz, eso ya un día anterior, Mm. así por sorpresa y sin que viniera muy, bueno, el lugar donde estaba, pues a cuento, se le ocurrió aquello de, vamos a derogar la ley Mordaza. Y algunos dijeron, no jodas, así, así pronto ya, Uf, de repente me pillas despeinado y tal. Bueno, pues parece ser que no ha sido para tanto, no va a ser para tanto qué el lástima. anuncio. Bueno, pues tú mismo, empieza por donde quieras. Sí, podemos empezar por ahí. Eh, Eso pasó el martes de esta semana a las 10 de la mañana, donde la señora Díaz hizo unas declaraciones a bombo y platillo, ¿no? Y como tú dices, en un acto que poco tenía que ver con eso y demás, pero bueno, pues cualquier momento es bueno para sacar eso que antes se llamaba las serpientes de verano, que ya no debe estar de moda, ahora debe ser el bulo del verano o algo así. Sí, Y pues nada, pues 4 horas después aproximadamente en la comparecencia de la portavoz del gobierno, de la señora Pilar Alegría, pues ya se dijo que hombre, que no, bueno, eh, o no dijo exactamente que no, sino que dijo que lo que iba a hacer el gobierno era plantear una modificación de la ley por, de, por delitos de injuria, etcétera. Todo eso, lógicamente, no porque lo hubieran pactado con Sumar, que también, sino además que había que escuchar a los grupos políticos que dan apoyo al gobierno, ¿no? Porque parece que de vez en cuando eh, a algunas gentes que están en el actual gobierno se les olvida que para poder tirar adelante determinadas cosas necesitan a otros grupos que les han dado apoyo. Es decir, que por sí solos, ni por sí solos ni sumados, nunca mejor la expresión, tienen suficiencia como para tirar adelante reformas, ¿no? O leyes o decretos, etcétera, ¿no? Bien, pues el martes nos fuimos a dormir con esa congoja, ¿no? De si sería una cosa o sería la otra. Y ayer miércoles, pues ya se destapó un poco la incertidumbre, si es que alguien tenía alguna incertidumbre. Y, y bueno, pues resulta que para que los oyentes que seguramente que se acuerdan, pero bueno, sepan de lo que estamos hablando, pues estamos hablando de una ley orgánica que es la 4/2015, por tanto, gobernaba el PP,
en la cual dio, pues promovió o dio posibilidad a una serie de sanciones fundamentalmente administrativas y fundamentalmente en manos de la policía, que lo que pretendían era limitar las protestas y las contestaciones sociales. Fijaros que acabo de decir 2015, por tanto, era esa típica ley que se hace a derecha o a izquierda, por llamarlo así, generalmente bajo unas determinadas circunstancias, ¿no? En ese momento pues, estábamos en pleno proceso de tomar las plazas, o se había pasado ese proceso de tomar las plazas, de discutir en ellas, de protestar y hacer scratches por determinadas actitudes antisociales del gobierno, de los gobiernos de turno, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que esa ley traía consigo era dar unas capacidades a las fuerzas del orden público, pues que hasta entonces no tenían, pero esa ley tenía una base. Aparte de esa ley, había una base sustancial, como es el Código Penal que rige en el Estado español, ¿no? Bien, esa, por tanto, reforma, derogación o lo que sea de la ley Mordaza no quiere decir eliminación de determinados aspectos que están en el Código Penal y que son, en algunos casos, a pesar de que tendemos a confundirlos, ¿no? En muchos momentos, y la propia, digamos, la propia prensa ha contribuido a ello, incluso la propia prensa progre ha contribuido a ello. Bueno, no son la misma cosa, ni tienen lo mismo que ver, ni evidentemente se reforman de la misma manera, ¿no? O se derogan de la misma manera. Bien, decir que la ley lo que llamamos la ley Mordaza o la ley 4/2015 ha sido una ley no únicamente criticada desde la izquierda, desde el movimiento sindical, desde los movimientos sociales, sino que tiene ahí, bueno, entre sus medallas, ¿no?, tiene el hecho de haber sido criticada, pues, por el Consejo de Europa, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por la OSCE, etcétera, y por otra serie de instituciones internacionales, instituciones jurídicas internacionales, etcétera, como una ley o una norma que iba mucho más allá de lo que se supone que deben ir este tipo de normas en un país democrático, ¿no?, donde ya sabemos quién tiene el poder, quién guarda el orden y todo este tipo de cosas. Pero que a pesar de eso, eso iba bastante más allá. Bueno, ¿qué es lo que nos han planteado en definitiva? ¿Qué es lo que se plantea? Pues en realidad es una mini reforma, por llamarlo así. ¿En qué consistiría esa mini reforma? Pues que un artículo, que no quiero que os lo aprendáis, pero que es el artículo 36.23, que es el que habla de las posibles sanciones por tomar imágenes de las fuerzas policiales sin su permiso, o de las fuerzas de orden público sin su permiso, es decir, y que eso va tanto hacia personas normales y corrientes que graban cómo se reprime una manifestación, incluso a los propios medios de comunicación, etcétera, pues que ese tema tendría una nueva redacción. Bueno, eso también tiene... Pero no se dice cuál, ni cómo será. No se dice cuál. Pero lo que quería decir es que eso también tiene truco, ¿no? Es decir, que estamos en la reformita de la reformita, ¿no? Tiene truco. ¿Por qué tiene truco? Porque, bueno, leyendo e investigando para el programa de hoy,
Pues resulta que cuando la ley Mordaza pasó, perdón, la ley orgánica 4/2015 De pasó por seguridad el, ciudadana, tal y cual. sí, ley de seguridad ciudadana del PP. Bueno, aquí abro un paréntesis. Es curioso que la ley la hiciera el PP en 2015 y que desde entonces aquí han pasado 9 años y en esos 9 años, durante 3 ha gobernado el PP y durante 6 los gobiernos más progresistas, los 2 gobiernos más progresistas de la historia de este país, ¿no? Es decir, que la ha utilizado más los gobiernos progresistas que el Efectivamente. propio PP. Sí, 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 sí. La han utilizado más los gobiernos o se ha utilizado más durante los gobiernos, ¿no? Porque al final, un poco aquí le estás dando a las fuerzas de seguridad una posibilidad sancionadora y tú, digamos, que te lavas las manos, ¿no? Como si fuera una cosa absolutamente neutra. Y ojo, pues eso, ojo, porque ya va el doble de tiempo que está siendo utilizada por gobiernos, digamos, del PSOE y otros. Entonces, bueno, vuelvo a coger el hilo. En 2021 esa ley pasó por el Tribunal Constitucional y precisamente el Tribunal Constitucional, justamente este apartado, eh, no lo consideró como una infracción grave, ¿no? No le pareció al Tribunal Constitucional de ese momento, Tribunal Constitucional nombrado por el PP, o con mayoría todavía de la etapa del PP, no le pareció que ese apartado, el de tomar imágenes de las fuerzas del orden público en actuación y sin su permiso, debiera ser considerada una infracción grave. Es decir, que entonces estamos reformando un apartado de la ley Mordaza que no ha sido considerado en su momento bueno, como uno de los apartados, digamos, medulares, fuertes, potentes, que hay que defender de cualquiera de las maneras, etcétera, de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, evidentemente hay otras cosas que hacen referencia a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que no se anulan o que no se plantea al menos que se vayan a anular, como podría ser el tema de la desobediencia a la autoridad, el tema de las faltas de respeto a la autoridad, ¿no? Que son, por ejemplo, 2 temas que pueden ir acompañados de 600.000 euros de multa, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, que son algunos de los aspectos más fuertes o que más problemas han constituido en este tiempo de práctica, ¿no? No digo que este tema no, que también ha sido problemático en algún momento, evidentemente, sobre todo ha habido personas sancionadas por poner imágenes de actuaciones, vamos a ponerle comillas aquí, represivas de los cuerpos y fuerzas del orden o consideradas represivas por parte de esas personas que subían eso a internet o lo que fuera, y también sabemos que ha habido periodistas o medios de comunicación que han tenido problemas con determinadas imágenes o que han sido sancionados. Pero evidentemente las cuestiones sancionadoras o represivas más fuertes se han dado por otros artículos de esa ley que parece que ahora no tienen ningún interés en plantearse, ¿no? Es decir, parece que no va más allá. Y luego habría otros aspectos que afectarían al Código Penal y que tienen que ver con cuestiones que en España y que, bueno, que la Unión Europea ya les ha dicho en varias ocasiones, y no solamente la Unión Europea, sino tribunales de otros estados de la Unión Europea les han dicho en determinadas ocasiones que consideraban que esas normas o esas leyes no eran homologables, ¿no? Y no consideraban que fueran sancionables. Evidentemente, conocemos pues el caso de algunos músicos, de algunos cantantes que han tenido que irse a otros países por sus supuestas injurias al rey y a la monarquía, que
fuera, no ha sido considerado, cuando estas personas han sido reclamadas, pues en determinados países como Bélgica, Países Bajos, etcétera, no ha sido considerado que fuera un delito que permitiera o que posibilitara que esa persona fuera expulsada del país para dársela al gobierno, a los jueces del Estado español. Parece ser que se irá suavizando todo este tema, o el de las amenazas al gobierno, al Consejo General del Poder Judicial y toda la retahíla, Consejo de Estado, etcétera, etcétera, las grandes. Y también pero repito, todos estos no forman parte del, y ahora sigo, pero digo para no confundir a nuestra audiencia, el tema de las confesiones religiosas, etcétera. Es decir, pero todo esto, vuelvo a repetir, forma parte del Código Penal, ¿no? Es decir, injurias al rey, sus consortes, sus hijas, etcétera, la familia, dañar el prestigio de la monarquía, etcétera, todo este tipo de cosas. Junto a otras referidas al gobierno, a las instituciones más importantes digamos, de la democracia española, atentar contra las confesiones religiosas, etc. Todo esto parece que van a ser elementos del Código Penal que se van a intentar de alguna manera modificar, ¿no? Es decir, Emily, que eso no estaba específicamente en la ley de seguridad ciudadana. No. Entonces, ya la estaba. impresión... Sí, perdona, no, disculpa. No, ya estaba antes, quería decir, ya. Sí, estaba anteriormente, forma parte del Código Penal y bueno, y tengo un poco la impresión de que se ha hecho una especie de totum revolutum para dar la impresión de que estás haciendo algo más serio de lo que querías hacer, ¿no? No obstante, yendo aquí también, de la misma manera que hemos ido al tema de la ley Mordaza, yendo aquí hay algunos elementos que no se van a tocar, o que al menos no se ha dicho que se vayan a tocar, ¿no? Y entre esos elementos, uno de los quizás de los más controvertidos en los últimos tiempos y que ha llevado a más problemas, a más detenciones, a más enjuiciamientos, muchos de ellos que posteriormente se han quedado en nada, pero otros desgraciadamente no se han quedado en nada, como es el tema del enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Con el que evidentemente se puede jugar, y sabemos que se ha jugado a muchísimas cosas, ¿no? en circunstancias completamente diversas, y no me estoy refiriendo únicamente al tema del independentismo, sino que, por ejemplo, el movimiento libertario, determinadas personas del movimiento libertario y del movimiento anarquista han sido llevadas a prisión, o han sido juzgadas, o pretendidamente querían ser juzgadas por temas de este tipo, ¿no? Un poco de impresión general que uno tiene al respecto de estos dos temas que afectarían. Bueno, la primera impresión, lógicamente, para ir cerrando este tema y entrar en el otro, la primera impresión es que evidentemente eso, ¿no? Se trata de una auténtica serpiente de verano, perdonar el lenguaje yayuno que tenemos algunos, ¿no? Porque bueno, decir el gran bulo del verano, pues bueno, está muy en boga, y seguramente que vamos a conocer alguno más, ¿no? en este verano. Y porque evidentemente pues ni se trata por supuesto, ni se trata de derogación de la ley Mordaza, cosa a la que hay que decirlo, es decir, se comprometió el señor Sánchez y sus aliadas, tanto en las primeras elecciones como en las segundas, es decir, por tanto es incumplimiento por segunda vez, ¿no? Es decir, ya llevarían 6 años con ello. Llevarían 6 años de incumplimiento en un tema que, permitirme, nadie puede saber por qué vota cada una de las personas que van a votar, pero que yo creo que evidentemente fue uno de los elementos claves, por lo menos en la primera victoria electoral, por decirlo de alguna manera, o cuyos resultados dieron paso a ese primer gobierno de Sánchez y Unidas Podemos, ¿no? Y evidentemente uno de los temas estrella para bastante gente de la
del espectro de la izquierda, de los movimientos sociales, etcétera, que fueron a votar, no sé si al PSOE o a Unidas Podemos, es decir, eso es lo de menos en estos momentos, tenía bastante que ver con eso, decir que, bueno, sé que llevamos ahí 6 años con el tema. Claro, cuando por segunda vez se vuelve a poner el asunto, ¿no?, en el calendario, pues dices, bueno, pues quizás esta vez sí, ¿no? Quizás esta vez, bueno, con una mayoría más holgada o con una situación no sé qué, pues esta vez se llevará. Bueno, pues ahora vemos que creo que 2 años o 2 años después de las nuevas elecciones, que en este caso permitieron montar la alianza con Sumar, pues cuando parece que hay una ocasión o una posibilidad, pues pasa esto, ¿no? Entonces es lógico, pues bueno, pues que Esquerra Republicana, por ejemplo, o que otras formaciones hayan respondido de la manera que han respondido. Es decir, no ha habido ni tan solo medidas básicas que se han conseguido en algunos parlamentos del Estado español, aunque luego no se cumplan, que es, por ejemplo, yo qué sé, pues la eliminación de las pelotas de goma, etcétera, ¿no? Es decir, aspectos de este tipo que si tú estás haciendo una limpieza con respecto a lo que internacionalmente, al menos en el mundo occidental, que tanto nos interesa en otros momentos, se considera que deben ser los parámetros de actuación normales de las fuerzas y cuerpos del Estado, pues bueno, pues que eso hubiera entrado. Es decir, nada de eso ha entrado, ¿no? Con lo cual es un aspecto bastante decepcionante por parte de esta gente, ¿no? Más cuando además tenemos pues casos por ahí que tienen que ver con el Código Penal y que tienen que ver con todo este tema, como podría ser pues ahora mismo el caso de los 6 de la Suiza, que son ejemplos claros de qué cosas son necesarias reformar en las legislaciones del Estado español para que no se produzcan situaciones de este tipo, o los que se han podido producir en otro momento, pues con Hassel, Valtonyc, etcétera, ¿no? Cantidad de casos conocidos y reconocidos. Bueno, si esta primera parte, no sé si tienes alguna pregunta o alguna... Estaba pensando que quedan tantas cosas en la ley Mordaza que habría Claro. que nombrar, es decir, la potestad de la policía para multar, considerar cuando le faltan al respeto, cuando no, claro. y sin posibilidad de que un juez intervenga, a no ser que recurras por vía ya... Bueno, eso ya lo hemos comentado y lo comentaremos cuando tengamos más datos, o las devoluciones en caliente, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que iremos viendo, porque parece ser que de momento no tenemos nada concreto más que un anuncio y unos desmentidos que han vaciado mucho ese anuncio de la señora Yolanda Díaz. Sí. Sí. No, está bien lo que has apostillado, porque, claro, uno de los principales elementos de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 es precisamente esa situación de autoridad que en principio ya la tenían, ¿no? Pero de una especie de autoridad absoluta, por lo menos autoridad sancionadora, ¿no? En el sentido que decía antes. Y el tema de la autoridad sancionadora no es un tema menor, ¿eh? Es decir, no todo, es decir, se te puede arruinar la vida con una multa de 4.000 o 5.000 o 6.000 euros o 10.000 o 12.000 o 20.000. Y esas posibilidades existían y siguen existiendo en esa ley, ¿no? Y ante la cual responder ante eso es, como tú bien dices, muy complicado. Es decir, se puede responder si tienes detrás una fuerza organizativa importante, si creas un grupo de apoyo y de solidaridad que puede permitirte tener un gabinete de abogados o una serie de abogados y abogadas que tiren para adelante el tema. Evidentemente primero pagas, luego ya veremos qué pasa, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que yo creo que no tienen ningún sentido, absolutamente ningún sentido en ningún tipo de sociedad, evidentemente, pero menos en aquellas sociedades que presumen de ser estados de derecho,
Bueno, es decir, evidentemente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cumplen un papel que nos gustará más o menos, tienen muchas posibilidades y muchas facilidades y muchos medios para denunciarte por determinadas actuaciones, entre otras cosas, casi siempre van provistos de cámaras de grabación, etcétera, y como para decir, bueno, pues esta persona ha hecho esto, me ha dicho esto, ha tirado esta piedra, ha hecho este tipo de cosas y no sé qué, y ante lo cual es bastante difícil que tú te puedas defender, sobre todo si las imágenes les dan la razón y tal, como para que encima haya un principio de autoridad que es un poco el por qué yo lo digo, ¿no? Es decir, nos hemos juntado aquí y decimos, este de la camisa rosa es el que ha dicho no sé qué, Lo no sé voy a cuánto. jurar porque lo digo yo. Y Exactamente. bueno, has hablado de multas de miles de euros, pero también a las personas individuales simplemente multas de 300 o 200 Sí, sí, euros sí. o 600 le pueden arruinar, Claro, claro. por lo menos, si no la vida para siempre, mucho Sí, sí, sí. el mes y quizás las ganas de volverse a manifestar, movilizarse y protestar, Sí, que sí. es un poco lo que se pretende. Es decir, te frío a multas, te saco medio salario del mes o una parte importante y ya verás cómo no vuelves. El caso es que hasta ahora se han recaudado desde que está la ley está en funcionamiento, la ley Mordaza, casi 1.500 millones de euros en Sí, sí. sanciones. Casi 1.500 millones de euros. Eso no es poco, ¿eh? Es Ujú. mucho dinero. Es decir, que se han puesto morados a poner multas. Bueno, por el tiempo tampoco podemos alargarnos mucho, pero ya seguiremos hablando de esto para que la gente y nosotros mismos comprendamos a qué alcance tiene esto que tú has calificado de serpiente de verano o como sea, o este anuncio que alguno ha Ujú. considerado aquí esta mañana, este anuncio fake Sí. de Yolanda Díaz, y a ver lo que pasa. Bueno, ibas con la segunda parte de esta primera parte, que era eso de la regeneración. Sí, sí, bueno, si esto es decepcionante, yo creo que que lo otro, vamos, es decir, no es para aplaudir los discursos de ayer del señor Feijóo y de Vox y demás, pero es evidente que el gobierno y que su presidente pues han dejado mucho que desear, ¿no? Tanto en ese tema como en el famoso tema de la regeneración democrática. Y bueno, pues no sé, es decir, algunos en su momento y algunas defendimos, o yo mismo, ¿no? Tengo que considerar que defendí que un presidente del gobierno en un momento dado, ante una determinada situación, puede pedirse un break y estarse 5 días reflexionando sobre si sigue en política o no sigue en política a partir de una serie de circunstancias que se puedan dar. A mí eso no me pareció, eh, eh, sin saber si era una estrategia, una táctica, un sentimiento personal o todo lo demás. O sea, creo que como en la vida, esas circunstancias se pueden dar y se deben dar y hasta creo que son sanas, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es que salgas de esos 5 días diciendo, pues he estado reflexionando, he visto claro, voy a seguir, pero aquí va a haber una serie de cambios y que, bueno, pues un poco que lo que ayer se presentó también como elementos a concretar, pues fue realmente muy flojo, ¿no? ¿Y por qué muy flojo? Bueno, es posible que una parte de la ciudadanía, una parte significativa de la ciudadanía no lo sepa, pero sí hay que decirlo en un medio como este, que buena parte de las protomesuras, ¿no? Porque no sabemos cómo, protomedidas, perdón, que porque no sabemos cómo van a quedar al final, tienen bastante que ver con elementos que han surgido de la Unión Europea, es decir, con elementos sobre los cuales la Unión Europea está presionando, que no quiere decir que todo el mundo lo cumpla, ni que quiera cumplirlo, ni ninguna cosa por el estilo, pero está presionando a los diferentes estados europeos para que cumplan, ¿no? Ejemplo, la transparencia en la publicidad institucional, ¿no? Esto bueno, no está mal, no está mal,
pero tampoco es una ocurrencia del señor Sánchez o de su equipo. Me imagino que en todo caso su equipo más cercano ha valorado que otras cosas se hacen en otros territorios de la Unión Europea. Evidentemente han asistido a varias reuniones de cuestiones de este tipo, por decirlo de alguna manera, y han dicho, bueno, pues aquí tenemos una opción. Evidentemente es una propuesta interesante, es una propuesta interesante, sobre todo si se hace algo con quien no las cumplen, ¿no? ¿Y por qué digo que es una propuesta interesante? Pues porque te enteras de vez en cuando pues que el gobierno, vamos a poner de la Xunta de Galicia, ha dedicado pues 5 millones de euros, que no es un tema menor, a la financiación en publicidad, a partir de la publicidad de la Xunta, de una serie de determinados medios en Galicia, ¿no? Pongo un ejemplo que podría poner otros más. Que no es menor, además. Que no es menor, no. Preelectoral, además, creo que Sí, fue. sí, además bueno, eso, ¿no? Es decir, cuando se habla de transparencia de la publicidad institucional, exactamente, habría que bajarlo. ¿Y de qué estamos hablando? En primer lugar, se supone que estamos hablando de que a través de un portal de transparencia que deben tener todas esas instituciones, y no solamente gobiernos de territorios, sino ayuntamientos, etcétera, porque hay ayuntamientos que también lo hacen, ¿no? Es decir, y ayuntamientos importantes, ¿no? Sí, con mucho poder económico. Con mucho poder económico que lo están haciendo permanentemente. No tenemos que mirar a las dos grandes ciudades del Estado, porque no es solamente ahí, es decir, que hay muchas otras ciudades en capitales de provincia más pequeñas donde aparentemente no pasa nada, y lo que está pasando es que no puedes leer un solo medio ni escuchar un solo medio en esa ciudad que hable mal del ayuntamiento, todo lo contrario, ¿no? Donde a lo mejor la alcaldesa pues está todos los días en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Parece una tontería, pero evidentemente no lo es, ¿no? No lo es para nada. Entonces, bueno, pues que existan unos portales de transparencia, que esos portales de transparencia publiquen pues esa publicidad institucional de cuánto es, a dónde va a parar, etcétera, etcétera, es un tema interesante. Pero vuelvo a repetir, no es un tema novedoso, aunque estaría bien que se aplicara, ¿no? Ahí han hablado de otro tema, de que los determinados medios no pueden tener más financiadores que lectores, ¿no? Supongo que nos estamos refiriendo al BISE y a otras especies parecidas, y también está bien. Lo que pasa, a mí me gustaría conocer qué se ejecuta posteriormente, ¿no? Es decir, una vez que he comprobado que hay más financiadores que lectores, ¿qué hacemos con eso, ¿no? Porque, entre otras cosas, ya que he hablado de este magnífico señor, pues este señor acaba de declarar en el Parlamento Europeo, cuando le han preguntado por sus ingresos, que él tiene ingresos de sus lectores, que sus lectores buenamente pues le dan, vamos, que digamos que es como el que canta en el metro, ¿no? Que se pone allí con su guitarrica, él canta y bueno, lo que buenamente le da a la gente. Esa moneda, si él no sabe, no. Exactamente, y él no sabe bien, pero bueno, se le da para vivir, y mira, incluso para hacer una campaña a las europeas y tal, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Está bien que alguien controle este tipo de cosas, pero una vez controladas y una vez vistas, ¿qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace con esto? ¿No? El tema de la llamada administración abierta, ahora administración abierta, se le ha llamado de no sé cuántas cosas, y sigue siendo igualmente de cerrada para la mayoría de la población. Bueno, pues es interesante, vamos a ver cómo. Es decir, ahora mismo cantidad de instituciones en el Estado español de todo tipo, pertenezcan al gobierno central, sean municipales, sean territoriales, etcétera, pues hablan eso de sus grandes portales de transparencia y sus no sé cuántas cosas, y bueno, y luego te encuentras con cantidad de personas normales que no saben cómo dirigirse, cómo entrar, cómo presentar una queja, cómo presentar incluso una denuncia, aunque no sea denuncia judicial, ¿no? Por tal. Bueno, pues
Otro tema que ha salido, la declaración de bienes de los diputados y senadores. Señor mío, es que hace reír. Sí, Es que, porque llevamos toda la vida con eso y que no. es que llevamos toda la vida. Y es que cada 2 por 3 nos enteramos. Todos los de este bando, nadie ha presentado nada. Los otros no sé qué. El no sé cuál se le ha olvidado lo que ingresa por asesor de no sé cuántas cosas. Al otro no sé qué. Vale. ¿Y qué más? Es decir, perdón, di. No, que cómo se corrige eso. Efectivamente, es decir, la persona que accede a un puesto de este tipo y está en una situación como esta, es decir, ¿qué pasa? ¿Recibe una sanción automática como recibiría un trabajador que no va 3 días a trabajar o lo que sea? ¿Recibe una sanción automática por la misma cantidad del salario que le va a pagar el Congreso, el Senado o el Parlamento de su territorio o no? ¿O esto va a seguir igual? Es decir, sí, queremos una declaración que sea transparente y tal, pero bueno, si te he visto ya me acuerdo y tal, ¿no? No sé, es decir, bueno, la obligación de los debates electorales, pues vale, pues sí, muy bien, ¿no? Son más aburridos que otra cosa, pero bueno, vale. Pero claro, tú dices, hombre, después de esa reflexión, después de determinadas declaraciones que se hicieron, etcétera, queda flojito, ¿eh? Queda bastante de chichinabo, ¿no? Bastante sí, queremos regenerar, pero en realidad no sabemos o en realidad nos encontramos con toda una serie de trabas legales que hacen prácticamente imposible llevar a cabo esto y bueno, pues estaría bien como gobernantes que fueran capaces de decirlo. Mire ustedes, esto está montado de tal manera que esto no lo limpiamos ni para Dios, ¿no? Y confíen ustedes en nosotros y votennos, que es lo que en definitiva vienen a decir al final, porque llegan los otros que son tal. Que es muy alucinante. Yo leía, pongo este ejemplo, ¿no? Leía, creo que era ayer, y claro, y si lo hacen en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, quiere decir que el Parlamento Europeo seguramente que tendrá medidas que a lo mejor, no lo sé, no me he dado tiempo a investigarlo, ¿no? Es decir, el señor Girauta, no sé si... Sí, era de Ciudadanos, creo. El de Ciudadanos, ahora presentado por Vox, ha tenido que hacer su declaración y resulta que la buena persona ha declarado que estaba ingresando, antes de ser eurodiputada, aproximadamente unos 10.000 euros mensuales, de los cuales provenían 3.000 de la Fundación Hispano-Judía, 2.000 de un lobby que se llama ACOM, es decir, Acción para el Comercio, una cosa así, del Oriente Medio, es decir, otra organización de carácter sionista, y 7.000 como columnista, primero de ABC y luego del Debate, que como sabéis son 2 periódicos de largo alcance y de larga tirada. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga, no? Pues a lo mejor esto estaría bien que también lo supiéramos aquí, que no solamente se sepa en el Parlamento Europeo y que a partir de aquí podamos entender, por lo menos entender, por qué este señor es tan acérrimo defensor de Netanyahu y de la capacidad que tiene el Estado de Israel para intervenir en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Bueno, son cosas que ayudan a entender dónde está cada uno. Sí, propongo, sí, está claro. Ahora, eso, hecho en serio, con sanciones, con lo que sea, y además, no solamente que lo conozca el Parlamento, sino que sea de conocimiento de la ciudadanía, es decir, que todos los parlamentos, ayuntamientos, etcétera, tengan derecho, sin datos, sin los datos de trabajo para la empresa tal o no sé qué, o soy abogado en el gabinete no sé cuánto, pues sí, ingreso por esta cantidad, hago esto, hago lo otro. Y evidentemente en el caso de fundaciones y de cosas por el estilo, evidentemente con sus nombres, porque es que si no aquí todo el mundo es de la orden de los franciscanos, ¿no? Es que, vamos, es curiosísimo el tema.
Muy bien, Emily. Esto se podía alargar con más datos, Sí. más detalles, y lo haremos con poco a poco, con el tiempo, según vaya también alargando esta tramitación y nos vayan Ujú. formando de los pasos que se supone que deben de dar para esta regeneración política en España. Pero ahora, ¿te parece bien que pongamos música? De acuerdo. Bien, pues vamos allá. Después de escuchar esta música, seguimos con Emily Cortavitarte aquí en Es lo que hay y nos quedan, Emily, 5 o 6 minutos. Qué disgusto Bueno, estoy al final, es que es que hoy he venido a lanzado, tío. Me has dejado en el banquillo 2 semanas. 2 semanas y, y tenía mucho hambre. Sí, me he dado cuenta que me estaba alargando mucho. Pues vamos a Disculpa, que disculpe también nuestra audiencia. No, la audiencia lo comprende todo. Vamos a hablar de fútbol y política. Mm, Ha habido fútbol y ahora se está haciendo, yo creo que no política, sino politiquería sí. y cosas parecidas sobre la selección, etcétera. Pero enfócalo tú y cuéntanos si no te roba aún más tiempo y al final vas esta noche no duermes porque no has Sí. hecho todo lo que tocaba. No, yo te decía bueno, te planteaba hablar del tema, ¿no? Sí, Bueno, porque hemos hablado en algún momento de este asunto, ¿no? Creo que yo alguna vez he comentado que en en el doctorado de Historia en la Universidad de Barcelona, precisamente hice una de las asignaturas o materias y tal, fue sobre este tema, y también creo que he dicho más de una vez que hay varios libros muy interesantes que hablan eh, no solamente sobre fútbol, en general sobre el deporte, pero claro, al ser el llamado deporte rey, pues afecta mucho más la relación entre deporte y especialmente fútbol y la política, entendida por la política, digamos, tradicional, aunque en algunos momentos determinados equipos de fútbol han servido para expresar los planteamientos de los perdedores, como podría ser, por ejemplo, por la selección española durante la Guerra Civil, que se encontraba de gira por América, ¿no? Y que de alguna manera fue la representación de esa situación y tal, o como puede ser a veces cuando puede salir la selección palestina, ¿no? En algunas circunstancias, o equipos que visten con esos colores, etcétera, ¿no? Y luego eso sería realmente lo serio del asunto, lo interesante del asunto y demás. Y luego está eso, lo que tú llamas la politiquería, ¿no? Fútbol y politiquería, que es un poco lo que nos está pasando en los últimos años en este país, ¿no? No conozco otras realidades como para decir que a lo mejor pasa lo mismo, seguramente, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a ese de, no, mire usted, yo no me meto en política, yo solamente soy futbolista, o yo solamente soy periodista de deportes y, por tanto, sobre este caso no opino, ¿no? Y tenemos una trayectoria en los últimos años, ¿no? Muy, muy interesante. Es decir, por un lugar tenemos todo lo que ha pasado con la selección femenina de fútbol, todo lo que pasó con la selección femenina de fútbol, algunas de las cosas siguen ahí todavía subyúdice y continuarán y demás, donde estas mujeres de alguna manera se encontraron bastante solas y sufrieron ese contraste entre sus reivindicaciones absolutamente razonadas y fundamentalmente deportivas, pero al mismo tiempo evidentemente feministas en buena medida, y digamos, un gran muro, ¿no? Solamente en la administración de ese momento en la federación, sino de sus, vamos a llamarlos así, y poniéndoles muchas comillas, compañeros o camaradas futbolistas de élite de la selección española o de los grandes equipos de fútbol español, ¿no? Y, y ahora en esta Eurocopa pues ha pasado 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, ante
seguro conocéis, ¿no? Ante la situación en Francia, una serie de futbolistas franceses, no únicamente uno, aunque se ha subrayado uno por ser el más famoso y seguramente que el que más cobra, etcétera, que esto suele ir ligado, que hizo unas declaraciones planteando la necesidad de que la gente fuera a votar para evitar que un determinado extremo político llegara al gobierno de la República Francesa. Repito, no solamente lo dijo una persona de la selección de Francia y Estás eso... hablando de Mbappé, ¿no? Sí, estoy hablando de un señor que vende muchísimas Pero aunque no camisetas. sea de tu equipo, lo puedes asegurar. No, sí, Mbappé, pero quiero decir que también hubo otros miembros de la selección francesa que lo dijeron, lo que pasa que tienen menos o sea, que hicieron intervenciones parecidas, porque evidentemente la prensa francesa en esos momentos iba por el tema, ¿no? Y que también respondieron al respecto. Bien, preguntados por el asunto determinados miembros de la selección española, pues contestaron de aquella manera, ¿no? De la manera que bueno, yo soy futbolista, yo de esto no entiendo, yo me dedico a jugar al fútbol y a defender a mi país y tal, o incluso la otra respuesta que es, mire usted, yo no sé ahí bien lo que pasa, pero yo defiendo el orden en mi país y tal, ¿no? Que es como decir, pero mire usted, este tío va a jugar conmigo, pero yo en esto no estoy nada de acuerdo con él. Bien, dicho eso, es decir, deja el fútbol, me estoy metiendo evidentemente, como veis, con el fútbol masculino de élite del país, Sí. directamente, o sea, sin ningún problema, y ya una vez hablé de esto, exceptué a 3 o 4 futbolistas, que evidentemente donde no hay nadie que no sea heterosexual, por supuesto, y que no tenga claro que se tiene que casar con una modelo o alguna cosa por el estilo, y donde no hay nadie que no defienda el orden y la propiedad privada, pues bueno, pues luego resulta que nos encontramos con que ganan la Eurocopa, se traen la Copa, vienen al Estado español y entonces resulta pues que saludan sin efusión al presidente del gobierno, cosa que no me parece ni bien ni mal en sí mismo. O sea, me parece que si alguien considera que ese señor es un impostor o lo que sea, o está ahí porque no sé qué, pues tiene todo el derecho a decirlo, pero en vez de explicarlo y explicitarlo y por tanto hacer política y por tanto reconocer que se puede hacer política, aunque seas un futbolista profesional y hayas ganado 2 títulos o 3 este año, pues lo puedes hacer y a lo mejor lo deberías hacer, pues lo que haces es hacer una escenificación que sirve para que diarios deportivos de derechas y evidentemente cantidad de medios de derechas ponga el énfasis en ese punto, ¿no? Y ya siguiendo con la politiquería, pues que cuando hagas la celebración no aproveches el momento y los gritos que te puedan venir desde una parte del público que hablan de Gibraltar español o que hablan de Lamine Yamal come jamón para expresar pues bueno, tus sentimientos más íntimos, que resulta que eres una persona que tiene acceso a los micrófonos y que lo puedes hacer en cualquier momento, y que si no lo haces y prefieres hacerlos de estas maneras es porque evidentemente bueno, pues supongo que tienes ciertos miedos a que tu estatus deje de ser el estatus que es, el estatus que tienes en la sociedad, que alguien te vea y diga, coño, pues vaya pedazo fachón que es el Menda este, ¿no? Aunque sea de mi equipo o del equipo que yo o que más me gusta o lo que sea, o de la selección o demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy singular lo que ha pasado con determinados miembros de la selección española y su significación politiquera en estos casos, ¿no? Y su utilización torticera de una euforia que puede ser entendible, que es difícil de entender desde fuera del fútbol, yo eso también lo entiendo, pero que es así
y que entonces, pero que ahí en ese momento, tú que has dicho que no haces política, que simplemente eres un futbolista, que te cuidas mucho para jugar al fútbol y defender a tu nación, en realidad estás dando un discurso que además es un discurso de extrema derecha, xenófobo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso, volviendo a lo de antes, yo creo que eso es infinitamente más perverso y peor que el futbolista que es capaz De decirlo claro, ya no de es. decir claramente quiero que no se vote y que además lo dijo claramente para que se entendiera, pero tampoco dijo a quien no quería votar, ¿no? Pero bueno, pero dijo Los claramente extremos. hay que ir a votar, tal, exactamente los extremos que también se podía entender que podía ser la Francia insumisa, ¿no? Pero yo también, también las euforias de determinada izquierda con estos temas a mí también me preocupan bastante, ¿no? Pero yo creo que en el fútbol moderno actual, hipercapitalista, es muy, muy difícil encontrar, y masculino, vuelvo a repetir, es muy difícil encontrar alguna persona seriamente comprometida con elementos de izquierda, ¿no? y que pueda hacer declaraciones. Yo creo que están contados con los dedos de la mano. En general lo suelen hacer cuando ya son más adultos, entrenadores, etcétera, como sería pues, las últimas declaraciones de Jürgen Klopp o de Bielsa o de gente así. Que no sé si la gente lo entenderá. Bueno, Klopp ha sido entrenador del Liverpool y Bielsa entrenador argentino y de varias selecciones, y que, bueno, que tienen las cosas bastante claras desde el punto de vista de lo que es un pensamiento desde la izquierda y que lo hacen, ¿no? Entonces, determinados elementos, yo creo que también se ha intentado colocar con calzador determinadas cosas relacionadas con la selección española desde la izquierda o desde el progresismo para contrarrestar digamos, una situación dominante de la derecha y de la extrema derecha con respecto a los colores patrios, que tiene un muy corto recorrido, y sinceramente yo creo que hay que ser bastante más crítico al respecto, ¿no? Muy bien, Emili. Ilustrativo lo que has contado, aunque me decías a micrófono cerrado, y yo estaba esperando que lo dijeras, que determinado señor que se ha hecho muy famoso por su manera de saludar al presidente, bueno, no tenía inconveniente a invitar al palco Sí, de sí, sí, su. sí, perdón. Sí. Sí, pues a determinados. Sí, Uh-huh. acláramelo tú que no. Bueno, pues hay fútbol, a ver, los futbolistas en general, también de los equipos de tercera y tal, suelen tener la posibilidad de invitar al palco o invitar al partido a determinada gente. O sea, cuentan con una serie de entradas y Sí. evidentemente en concreto el señor Carvajal, que hizo ese saludo de mano mirando al tendido, ¿no? Muy torero él. Pues es conocido por haber invitado a destacados miembros de Vox al palco del Bernabéu. Eso aclara Entonces, pocas cosas, va aclarando, no, va aclarando. sí, yo creo que eso aclara, volvemos a lo de antes, es decir, las cositas claras, ¿no? Es decir, y en este aspecto, pues este hombre, a lo mejor en vez de declarar, que fue el que declaró, el que le preguntaron por las palabras de Mbappé y dijo yo no me voy a meter porque eso es Francia, pero yo defiendo el orden en mi país, pues podía haber seguido explayándose, ¿no? Y haber dicho lo que realmente pensaba. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando la gente hace política. Esto es una cosa muy tremendamente española, ¿no? Ya venía del franquismo, en el sentido Sí. de que no os metáis en política, ¿no? Que la política ya la hago yo, ¿no? Y eso, ¿no? Todo este juego de no, yo no hago política, yo soy un profesional del fútbol o soy un profesional del periodismo o no sé qué, y por tanto no. Y luego resulta que al final lo que estás es enmascarando no solamente unos sentimientos, sino que los estás potenciando. Es decir, bueno, la gente, el público que tienes alrededor en un momento de celebración y de euforia puede gritar Gibraltar español, por poner un ejemplo, y tú no tienes por qué seguir con ese rollo. No tienes por qué. Es decir, es más, si tú no sigues, probablemente esos se callarán, ¿no? Claro, Gibraltar español, pues ya sabemos lo que significa, lo que es y a quién tiene fundamentalmente este tipo Sí. esa consigna.
Vale, es muy apropiada porque jugabas contra Inglaterra, no sé qué. Bueno, por favor, ¿no? Podías también hablar algo de los gin tonics o yo qué sé, reclamar los gin tonics, pero con Larios, ¿no? Que es un producto español. No sé, es decir, vamos, que no nos caemos de un guindo y que esta gente tampoco se cae de un guindo, ¿no? Entonces son cuestiones muy peligrosas, ¿no? Porque las banderas, ya sabemos, y los colores y todo esto es un tema muy sensible y muy peligroso en sí mismo. Muy bien, Emilio, lo dejamos aquí. ¿De Hablamos la acuerdo? semana que viene, quizás ya la última de la temporada, pero ya lo hablaremos y que vaya bien, mientras tanto, Muy payaso. bien. Igualmente, mucha salud a todas y todos.